tema que nos toca tratar el día de hoy es alteraciones del crecimiento fetal. Son todos los puntos a tocar. Tratar el crecimiento fetal intrauterino y macrosamea fetal. Primero hay que definir qué es RCI. En general, la definición conceptual que se tiene es la condición por la cual un feto que tiene una potencialidad de crecimiento no lo expresa en su totalidad, ¿no? De manera más fácil, condición para la cual un feto no expresa su potencialidad genética de crecimiento. Han cambiado algunas cosas. Vamos a ver, los criterios que hasta hace un par de años se utilizaban han sido modificados y eso es lo que vamos a revisar. El diagnóstico frecuentemente incluye la utilización de la palpación abdominal, medición de la altura uterina, biometría ecográfica, peso fetal estimado por ecografía y flujometría Doppler. Como ustedes pueden ver, la medición de la altura uterina, la palpación, son exámenes pues, que por su escasa sensibilidad y especificidad no nos ayuda mucho para diagnosticar un feto con RCI. Se deben considerar algunas cosas para establecer un diagnóstico de RCI. Es requisito tener una estimación precisa del tiempo de embarazo. La mayoría de fetos diagnosticados como fetos son fetos pequeños más que verdaderos RCI. La mayoría de los estudios utilizan una sola medición para el diagnóstico, siendo que la tendencia de la curva es de mayor valor, ¿no? Y la mayoría no contempla factores importantes como puede ser la talla materna, el peso, la raza, la calidad, la talla. Dentro de los exámenes, dentro de los parámetros para evaluar el crecimiento fetal, la circunferencia abdominal tiene la mayor sensibilidad diagnóstica, pues. Las mediciones seriadas de la circunferencia abdominal y el ponderado ecográfico fetal son superiores a estas mediciones tomadas una por una, ¿no? O de manera aislada. El diagnóstico diferencial que tenemos que tener es principalmente acá. Error en la fecha de última regla, fetos pequeños que son anormales, aquellos que tienen algún tipo de patología, algún tipo de cromosomopatía, algún defecto estructural, y los verdaderos RCI. El error de la fecha de última regla, a veces la fecha de última regla no es confiable, no tiene ciclos irregulares o está tomando anticonceptivos hace 3 meses o está dando el altar, y esto hace que caigamos en el error de no calcular adecuadamente, de tomar la fecha de última regla como parámetro y tengamos un cálculo inadecuado y por ende una predicción diagnóstica errónea de un feto pequeño, ¿no? También frente a un feto que tiene medidas que son todas concordantes y la existencia de efectos anatómicos, ¿no? ¿Por qué es importante los fetos con RCI? Por el resultado perinatal adverso que pueden tener. Hay mayor mortalidad de los fetos, alteraciones electrolíticas, mayor índice de anomalías genéticas, riesgo de daño intelectual y neurológico, mayor mortalidad y probablemente mayor riesgo de muerte súbita durante el periodo de lactancia. Asimismo, las consecuencias del RCI en la vida adulta, podemos tener que estos fetos, que estas personas van a tener mayor riesgo de este tipo de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, accidentes cerebrovasculares, enfermedad coronaria. Más o menos, esta es la respuesta que se da frente a la privación crónica de oxígeno y la compensación que se produce. Primero, hay una disminución en el crecimiento fetal, hay aumento en los glóbulos rojos fetales, hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia órganos vitales como son el cerebro, el corazón, disminución en la producción de líquido amniótico porque llega menor cantidad de sangre hacia los riñones y se produce menos cantidad de orina. Se empieza a ver alteraciones en la flujometría Doppler a nivel de la arteria umbilical, pérdida de los movimientos fetales dentro de las medidas del feto para conservar energía, pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal en el registro tococardiográfico, alteraciones en la arteria umbilical, flujo reverso, define diástole, alteraciones en el ducto venoso, evaluado por ecografía Doppler, onda reversa y colapso circulatorio y muerte. Esta es otra forma de verlo. Habitualmente los fetos dentro de la perspectiva que se tiene que hacer cuando estamos frente a un caso de un feto pequeño, tenemos que ver pues si hay alguna alteración anatómica o líquido amniótico que podría explicar esto.
Y si nosotros vemos que durante la evaluación ecográfica Doppler esta es normal, repetir esta a los 15 días cada 2 semanas, y si sigue el patrón de curva de crecimiento, estamos frente a un feto constitucionalmente pequeño, no un RCI. Un RCI es aquel que presenta alteraciones, ya sea en la arteria umbilical, la arteria cerebral media, o en el índice, resultado de estos dos valores, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Los mecanismos de defensa fetal frente a un estado de hipoxia y hipoxemia, estamos pues que el flujo sanguíneo se redistribuye a sitios de mayor importancia, órganos nobles como son el corazón, el cerebro y los suprarrenales, y hay otras áreas del organismo que quedan con menor irrigación, como son el riñón, el hígado, el tejido cerebral subcutáneo. Ustedes deben haber escuchado ya hace buen tiempo que siempre se plantea que el diagnóstico de RCI es aquellos fetos que tienen un ponderado fetal por debajo del percentil 10. Pero ¿esto es realmente relevante? ¿Es correcto usar esto? Vamos a ver. Hay múltiples definiciones, el Colegio Americano, los españoles, en inglés, donde hablan todos de peso neonatal por debajo del percentil 10, percentil 10. Pero esto es suficiente para tipificar a un feto como un RCI. En realidad, aquellos que están por debajo del percentil 10 son aquellos fetos que podemos considerar fetos pequeños, ¿ya? Y entonces, ¿cómo pues hacemos la distinción entre un feto pequeño y un verdadero feto con RCI? Mediante la flujometría Doppler. Entonces, vamos a abocarnos a dar un vistazo a lo que es ecografía Doppler en relación a los diferentes vasos que se evalúan para monitorizar o para evaluar el RCI, como son las arterias uterinas, umbilicales, cerebrales, circulación venosa. Solamente para que traten de entenderlo, hay algunas reglas simples que ustedes probablemente saben, o de repente, y esto solamente son refrescaris. Esto es una onda característica de flujometría Doppler. Hay una onda, un pico que representa la sístole, y luego una C que representa la diástole. La diferencia entre estas hace la resistencia, ¿no? Cuando mayor es la distancia entre el pico de la sístole y el pico de la diástole, mayor es la resistencia. Ese es un concepto importante que debemos tener, ¿no? Muy bien. Si aquí vemos que el pico de la sístole y el pico de la diástole, la distancia entre ambos es pequeño, estamos frente a un vaso que tiene una baja resistencia. Si esto cambia y vemos que la distancia entre el pico de la sístole y el pico de la diástole es mayor, la resistencia va aumentando. Hay ocasiones en que la resistencia está a nivel de la línea. Entonces, hay veces que la diástole está a nivel de la línea. Entonces vemos que el pico de la sístole y el pico de la diástole han incrementado su diferencia. Entonces estamos frente a un vaso con mayor resistencia. Y aún más, a veces esta onda se invierte. Esta es la onda de la sístole y esta es la onda de la diástole. Y como podemos ver, la diferencia entre la sístole y la diástole es mucho mayor, se incrementa. Entonces estamos frente a un vaso que tiene mucho mayor resistencia. Reglas básicas para interpretar la flujometría Doppler. Cuanto menor es el flujo, mayor es la resistencia. Y cuando mayor es el flujo, menor es la resistencia. Y acá tenemos dos puntos que son importantes. La arteria umbilical se caracteriza por ser un vaso que tiene alto flujo, mayor flujo, pero tiene una resistencia menor, que es lo opuesto a la arteria cerebral media, que es un vaso que tiene un menor flujo, pero tiene una mayor resistencia. Acá podemos ver el Doppler, una imagen del Doppler de las arterias uterinas. Acá vamos a ver, si ustedes ven acá el pico de la sístole, la onda de la sístole y la onda de la diástole, vemos que la diferencia entre ellas es cercana, ¿no? Se ve claramente. Sin embargo acá vemos que la diferencia entre la sístole y la diástole ha aumentado. Entonces, acá estamos frente a un vaso que tiene
baja resistencia pero alto flujo. Cuando es patológico, cambia. Tiene alta resistencia, porque miren la distancia entre la sístole y la diástole, pero contiene bajo flujo. Veamos otro vaso. El Doppler de la arteria umbilical. Esta es la onda, la característica de la arteria umbilical. Es un vaso que tiene baja resistencia. Miren la diferencia entre la sístole y la diástole. Y por ende tiene alto flujo. Cuando es patológico, cuando se altera, vean el pico de la sístole y vean el pico de la diástole, la onda. La diferencia entre ambas ha aumentado, entonces su resistencia ha aumentado. Entonces se convierte en un vaso que tiene bajo flujo. Veamos la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se caracteriza por ser un vaso de alta resistencia y por ende de bajo flujo. Miren, entonces ustedes ven que el pico de la sístole está acá y la diástole está acá. Tiene una alta resistencia por la diferencia que existe. Sin embargo, cuando estamos frente a una noxa, en el mecanismo de feto en áreas de compensar esta situación cambia, se vasodilata y el vaso disminuye su resistencia. Miren ustedes, la diferencia entre la sístole y la diástole ha cambiado, es mucho menor y es mayor el flujo. Este también es una forma. Acá tienen el vaso, el ductus venoso tiene una sístole, una diástole y una pequeña muesca acá que viene a ser la contracción auricular, la onda A que le llaman. Por ejemplo, acá cuando está, lo normal es que tenga esta característica. Sin embargo, cuando está alterado, vamos a ver que aquí tenemos la sístole, la diástole y la onda A que está invertida. Esto lo vamos a ver en un gráfico mucho más fácil. El perfil biofísico, ustedes pueden ver acá, fue eficaz en su momento para predecir resultados perinatales, pero la tasa de falsos positivos, miren acá, 40-50%. El monitoreo fetal también en algún momento, hace un par de décadas, nos ayudó bastante, pero los estudios arrojan que tiene una tasa de falsos positivos. En ambos casos los estudios tienen una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, lo que no los hace muy adecuado. Ahora bien, hasta hace un par de años la evaluación de la arteria umbilical como parámetro para catalogar a los fetos como dentro del grupo de RCU implicaban pues que había un 50-70% del árbol vascular placentario comprometido. Pero miren pues que tiene una sensibilidad alta y el valor predictivo positivo del 63%, pero aún así se utilizaba. Y bajo esta premisa se tenía este algoritmo que mostrábamos hace un par de años, y vemos pues que frente a un feto pequeño que por ecografía se calculaba que su ponderado fetal estaba por debajo del percentil 10, lo primero que teníamos que hacer es descartar si estamos frente a un feto con algún tipo de malformación, con algún tipo de infección, algún tipo de cromosomopatía. Si este feto tenía algún tipo de estas condiciones, era considerado un feto pequeño anormal y tenía un manejo específico. Si este estaba libre de este tipo de complicaciones, se le hacía una prueba, la evaluación Doppler de la arteria umbilical. Si estaba normal, se consideraba un retardo de crecimiento intrauterino. Y si estaba anormal, se consideraba como un RCU. Sin embargo, si el Doppler de la arteria umbilical se veía que estaba normal, esto era un pequeño paralelaje gestacional normal. Actualmente esto ha cambiado, se han aumentado unos criterios. Vemos que es el mismo algoritmo. Feto pequeño, se descarta si tiene una malformación, infección, cromosomopatía, y si las tuviera es un pequeño paralelaje gestacional anormal, feto con algún tipo de patología anatómica, genética. Si veamos que no tenía ningún tipo de estos problemas, se sometía a la evaluación del Doppler de la arteria umbilical, y si estaba anormal, estamos frente a un crecimiento intrauterino, un CIR precoz. Ahora, si vemos que la arteria umbilical está normal, le hacemos un tamizaje adicional. Evaluamos la arteria cerebral media, la arteria uterina y el percentil por debajo de 3. Si el feto sometido a esta evaluación está normal, estamos recién frente a un pequeño paralelaje gestacional normal. Pero si alguno de estos parámetros
que ya no solamente es la arteria umbilical, sino es la arteria cerebral media, la arteria uterina y el percentil por debajo de 3, está dentro, cumple alguno de estos criterios, estamos frente a un RCI tardío. Entonces, ¿qué otros parámetros aparte del Doppler de la arteria umbilical podemos usar para identificar a los fetos que debajo del percentil 10 que sean patológicos, o sea, los verdaderos RCI? Se hicieron un estudio y aquí tenemos un grupo de fetos los cuales tuvieron diagnóstico de RCI al nacer, pero sin embargo la evaluación de la arteria solamente en un grupo pequeño señalado como el azul oscuro fueron detectados presentaron una evaluación de la arteria umbilical anormal, y miren cuántos se les escaparon. Cuando se agregó los demás parámetros, la evaluación de las arterias uterinas, el índice cerebroplacentario, que viene a ser el cociente del índice de pulsatividad de la arteria cerebral media sobre la arteria umbilical, cuando se adicionaron estos tipos de parámetros para identificar a los RCI, miren que el número de fetos catalogados como RCI aumentó. Es el mismo gráfico que ustedes pueden ver. Aquí solamente utilizamos un parámetro. Cuando se aumentaron los parámetros, mejoró la sensibilidad de nuestro diagnóstico. Entonces, actualmente la conclusión es que el Doppler de la arteria umbilical no es el único estándar para identificar el RCI, y ya no es más un concepto válido. Ahora utilizamos la evaluación de peso estimado por debajo del percentil 3, índice cerebroplacentario debajo del percentil 5, índice de pulsatividad de la arteria umbilical por debajo del percentil, mayor del percentil 95, índice de pulsatividad de la arteria cerebral media debajo del percentil 5 e índice de la arteria umbilical uterina, el índice de pulsatividad de la arteria uterina por encima del percentil 95, ¿no? Como les repito, hace un par de años solamente manejábamos este concepto para tipificar a los fetos como RCI. Ahora se han aumentado estos 4 parámetros adicionales, y con esto mejoramos la sensibilidad y especificidad de nuestro diagnóstico de los fetos con RCI, ¿no? Entonces podemos ver pues que se cumple este algoritmo, ¿no? Muy bien. Y ahí, bueno, se ha catalogado pues dos tipos de RCI, ¿no? Aquellos de inicio temprano y aquellos de inicio tardío. Por consenso, se ha establecido que sea a partir de las 34 semanas, menos de las 34 semanas de inicio temprano y más de las 34 semanas de inicio tardío. Características de cada uno, el problema es el manejo. En los de inicio temprano se presentan generalmente por debajo de las 34 semanas, estamos frente a efectos a partir de la semana 26, y la prematuridad viene a ser el problema, el manejo de estos niños prematuros, porque pues más pequeños, peor su pronóstico. En cambio acá es el diagnóstico, se escapa el diagnóstico, recién se está difundiendo este tipo de parámetros para mejorar nuestra tasa de diagnóstico, ¿no? La enfermedad placentaria generalmente acá suele ser severa, acá suele ser leve, habitualmente está asociada con preeclampsia y acá tiene baja asociación con preeclampsia. La hipoxia es bastante marcada, acá no es tan marcada, y hay una adaptación cardiovascular sistémica, ¿no? Mejor en este que en otro. Los fetos generalmente son inmaduros, tienen mayor tolerancia a la hipoxia, y esos son los fetos que solemos diagnosticar, los del libro, los que su diagnóstico suele ser mucho más sencillo, ¿no? En cambio estamos acá en los RCI de inicio tardío, estamos frente a fetos generalmente maduros, no maduros, pues cercanos al término, tienen baja tolerancia a la hipoxia, ¿no? Y no tienen una historia natural, no conocemos tan de cerca, no los hemos estudiado tan de cerca como los de inicio temprano, que son los RCI clásicos del libro. Acá tienen alta mortalidad y morbilidad, es bajo acá, sin embargo, es baja la mortalidad, pero sin embargo están generalmente asociados a aquellos casos que suelen producirse la muerte fetal intrauterina, ¿no? Los denominados óbitos. Solamente para que se den cuenta, acá tenemos un gráfico que más o menos nos explica cuáles son los cambios que se dan con los diferentes parámetros que utilizamos
usamos para evaluar aquellos fetos con RCU. Acá tenemos el patrón de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media, del ductus venoso, el índice de líquido amniótico, la frecuencia respiratoria, el tono fetal y el registro tomocardiográfico. En general, si ustedes comprenden acá, bueno, sabemos que la hipoxia pues, se refiere a la disminución de oxígeno a nivel sanguíneo y la hipoxia es la disminución de la concentración de oxígeno a nivel tisular, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, la arteria umbilical tiene una sístole y una diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole. Cuando empieza a alterarse, vemos que la sístole desaparece. Es fácil. Y luego se invierte. ¿Ven? Eso es fácilmente percibible. Con respecto al ductus, a la arteria cerebral media, podemos ver primero que es una onda de alta resistencia, es una onda picuda, ¿no? Y conforme va produciéndose el mecanismo de compensación, se va volviendo una arteria de baja resistencia y de alto flujo, ¿no? Miren que toma un patrón similar al inicio de la arteria umbilical normal. El ductus venoso, pues como les mencioné hace un momento, tiene como característica que tiene una onda sistólica, diastólica y una onda A que viene a ser de contracción auricular, ¿ya? Conforme va empeorándose o deteriorándose la condición del feto, esta va desapareciendo, como podemos ver acá, desaparece la onda A y luego se invierte totalmente, ¿no? Se invierte totalmente. Vemos el índice de líquido amniótico, conforme va produciéndose el mecanismo de compensación, llega menos cantidad de sangre a los riñones y la producción de orina va disminuyendo paulatinamente. Así como en un ánimo de conservar energía, el feto va disminuyendo sus movimientos y su tono respiratorio. Acá pueden ver el registro cardiográfico, ¿no? Al principio aparentemente normal, variabilidad. Acá recién podemos ver una alteración en el registro cartográfico con respecto a la variabilidad, ¿no? Y la reactividad. Y ya acá ya podemos ver las marcadas desaceleraciones. Lo importante de este cuadro es que mediante la ecografía Doppler nosotros podemos prever, ¿no?, este tipo de complicaciones mucho antes de que puedan ser manifiestas mediante el registro cardiotográfico, ¿no? Esa es la secuencia cuando estamos frente a un deterioro fetal, en el caso de recibido inicio temprano, ¿no? Hay alteraciones primero en la arteria uterina, luego en el índice cerebral placentario, en la arteria umbilical, luego en la arteria cerebral media, y empiezan a aparecer alteraciones en la arteria umbilical como la ausencia de la onda sistólica y luego ya la inversión de la onda sistólica en la arteria umbilical, alteraciones en el istmo aórtico, el ductus venoso, ¿no?, se empieza a alterar, y recién, ya después de que ha pasado todo esto, recién podemos ver alteraciones a nivel del registro cardiográfico o en el índice o en el perfil biofísico fetal. En el recibido inicio tardío también podemos ver que estos marcadores es mucho más agudo, pero la injuria y la alteración pues son rápidamente detectables, ¿no? La importancia de esto es conocer el concepto de retardo del crecimiento intrauterino tardío y su importancia para entender las complicaciones perinatales, muerte fetal y secuelas a largo plazo. Esto ya lo vimos. Acá podemos ver, esta es la arteria umbilical, nuevamente para reforzar el concepto. Tenemos una sístole y una diástole, una sístole y una diástole. Conforme se produce la alteración a nivel del feto, podemos ver que esta onda diastólica desaparece. Acá desaparece. Y finalmente, cuando ya está muy comprometido, esta onda se invierte. Acá el ductus venoso, más claro todavía, la onda sistólica, diastólica y la onda A. Vean la onda, más compromiso, onda sistólica, diastólica, y desaparece la onda A, completamente, y conforme el estado del feto se va comprometiendo más, la onda se invierte.
Manejo, el único manejo el único tratamiento que existe para el RSU es el parto, no hay otro. Pero el momento en que se decide culminar la gestación es un manejo individualizado. Se toma una serie se toman en cuenta muchas aristas de un problema para decidir finalmente cuándo debe culminarse el embarazo, ¿no? Acá podemos ver pues, una clasificación, ¿no? Desde una severa o leve insuficiencia placentaria hasta pasando por una insuficiencia placentaria severa, acidosis fetal y baja sospecha de acidosis fetal y alta sospecha de acidosis fetal, ¿no? En algunos casos recomiendo terminar el embarazo a la semana 37, otra a las 34 semanas de preferencia por cesárea, cuando se encuentran en este nivel a las 30 semanas vía cesárea, y cuando se encuentran en el estado 4 no interesa en realidad la edad gestacional y se debe terminar por vía cesárea. Bueno, vamos a ver lo que es vamos a tocar el tema de macrosomía fetal. Hablamos de un feto grande para la edad gestacional, es conocido como el síndrome de bebé grande, y habitualmente es cuando un feto pesa por encima de los 4 kilos, 4.500 según otra literatura, ¿no? Generalmente un feto grande es difícil de diagnosticar hasta después del nacimiento. La ecografía, pues, a pesar de ser un método muy bueno, es mucho mejor para detectar fetos pequeños que para evaluar el ponderado fetal. Tiene una varianza de más o menos 500 gramos, ¿no? Uno de los factores principales para que se produzcan estos fetos macrosómicos es la existencia de diabetes gestacional, ¿no? Eso es el principal factor de riesgo, ¿no? Otros factores determinantes son la edad gestacional, aquellos embarazos que van más allá de las 40 semanas, los fetos de sexo masculino, a veces factores genéticos como la talla paterna, la multiparidad, anomalías genéticas, desórdenes genéticos de crecimiento excesivo y esta condición más común en madres de origen africano debido a la más alta incidencia de diabetes. La valoración clínica para la predicción del peso, a veces el volumen del líquido amniótico, el tamaño del útero, la presencia de algún mioma, puede complicarnos el estimar el tamaño fetal. Y si bien es cierto, la ecografía ha sido propuesta como un método más fiable para la valoración del peso fetal, esta a veces tiene un error, como le dije, de entre 300 y 500 gramos, ¿no? Dependiendo del tamaño de la cabeza fetal y el diámetro pélvico, un parto vaginal puede complicarse en los casos con fetos macrosómicos. Y una de las complicaciones más comunes es la distocia de hombros. La distocia de hombros consiste pues en que una vez que se ha producido la salida de la cabeza fetal, deben pasar por protocolo máximo 30 segundos entre la salida de la cabeza fetal y la salida de hombros. Cuando ha pasado más de este tiempo y no han salido los hombros, estamos frente a una distocia de hombros, que es una complicación realmente catastrófica. Hay una serie de maniobras, maniobra del tornillo, doble episiotomía, sinfisectomía púbica, presión suprapúbica, McRoberts, una serie de maniobras que tratamos de realizar para tratar de desencajar los hombros, ¿no? Muchas veces ha habido casos en que no se ha podido desencajar los hombros y han tenido que llevarlos a sala de operaciones, introducir la cabeza fetal y sacarlos por vía cesárea, ¿no? Mire, el parto en estos casos tiene consecuencias potencialmente ¿no? Porque una vez que se ha producido la distocia de hombro y se logra sacar por vía vaginal, puede producirse lesión del plexo braquial, incluye nervios faciales, ¿no? Las consecuencias maternas es que la madre tiene un riesgo aumentado pues, de cesárea. La verdad, acá en el Perú, la guía del Ministerio de Salud, la guía del Seguro Social considera un feto macrosómico por encima de los 4 kilos. He conseguido este algoritmo más o menos de una guía del Colegio Americano, pero ellos tienen otro tipo de características, pero vale la pena mencionarlo para entender más o menos el enfoque que ellos tienen, ¿no? Cuando tenemos un feto
que tiene un parto y que aparentemente no tiene complicación y tiene un ponderado de más de 5.000 gramos por ecografía, la cesárea es la opción. Si tiene menos de 5.000, se puede tomar una conducta expectante y ver, pues, pero estar pendiente ante una posible cesárea. Si tiene una cesárea previa y tiene un estimado fetal, un ponderado fetal de más de 4 kilos, no se debe hacer parto vaginal y se debe de frente ir a la cesárea. Si tiene menos de esto, manejo expectante y de repente esperar que se produzca trabajo parto, ¿no? Si tiene antecedentes de diabetes mellitus y tiene un ponderado fetal de más de 4 kilos, de frente la indicación necesaria. Y si no, manejo expectante y posibilidad de distancia de parto normal. Si tiene un antecedente de distocia de hombros, sin pensarlo, independientemente del ponderado, debe ser sometida a cesárea, ¿no? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que les quería traer. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Pues ya se la voy a dejar acá para que ustedes lo vean, ¿ya?